más de 80 participantes. Queremos agradecerles esta participación, esta segunda entrevista de ciclos de entrevistas a expertos de CIBEN, realizada por EPA-CIBEN, Educación para Avanzar. Quiero agradecer al equipo de EPA-CIBEN, a la doctora Mónica Mencio, a la doctora Mayara Celis, a la doctora Taina Malena, que ellas van a estar, la doctora Mencio va a estar atenta al chat. La idea es, en estos primeros 50-60 minutos, hacer entrevista de preguntas que yo tengo, algunas han enviado por mail, y después pueden escribir en el chat haciendo preguntas que les parezca fuera de las que nosotros estamos realizando. Desde ya quiero agradecerle al doctor Sergio Golombeks, muchos de ustedes lo conocen, expresidente de CIBEN y con una larga trayectoria en neonatología en distintos servicios en Estados Unidos, en Nueva York. Así que, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a ver qué puede ir saliendo de esta entrevista. Bueno, gracias Marcelo, buen día, buenas tardes a todos. Espero que les guste esta nueva propuesta de EPA-CIBEN, que a mí me parece fantástica, de entrevistar a la gente para hacer una conferencia un poco más tranquila, sin diapositivas, sin correr, para tratar de revisar las cosas que nos parecen importantes. A mí me gustó muchísimo la primera entrevista con Augusto, y entiendo, Marcelo, que las entrevistas van a estar grabadas y van a estar disponibles en algún momento en la plataforma de EPA-CIBEN, ¿verdad? Van a estar grabadas, todavía no pusimos la primera que hicimos con Augusto porque quedamos con que iba a haber una segunda parte, porque nos quedaron muchas preguntas del público, pero después todos tienen que saber que todos aquellos que son miembros de CIBEN tienen una gran cantidad de actividades que hemos realizado en forma gratuita para poder verlas, y esta va a ser una de ellas, o sea, casi seguro que va a estar primero esta que la primera, o pondremos las dos hasta que podamos cargar la primera que hicimos con el doctor Sola. Fenómeno. Bueno, así que para empezar vamos a ir como una pregunta, a ver, que en general no sé si alguien se la hace, pero ¿existe alguna contraindicación para administrar leche humana de la propia madre? La verdad que las contraindicaciones son muy pocas. La infección por retrovirus, sea el virus de insuficiencia adquirida, el VIH, o la infección por virus de la leucemia humana de células T, porque puede transmitir la madre células que van a infectar al bebé y eventualmente generar linfoma o leucemia. Esa es una. La otra, casi absoluta, también es la galactosemia, una enfermedad del metabolismo, en la cual los bebés tienen que ser alimentados sin ningún tipo de lactosa. Una enfermedad muy rara, yo no la he visto nunca excepto en los libros, es la deficiencia primaria congénita de lactasa. Existe, o sea que hay que considerarla, y por supuesto, por la deficiencia de lactasa no puede tener alimentación con lactosa. En algunos casos también un tumor muy infrecuente, que es el prolactinoma en la madre, puede ser una contraindicación. Depende de dónde se trabaje. La presencia de tuberculosis no tratada, la presencia de herpes, sobre todo si la madre tiene lesiones en el pezón, en la región de la areola. La presencia de hepatitis también puede ser. La hepatitis B, por supuesto que se transmite. En este momento, en casi todos los países del mundo, hay un esquema de vacunación para proteger a los bebés desde el momento que nacen para hepatitis B, con lo cual no es una contraindicación absoluta. Brucelosis puede ser una contraindicación, pero también depende mucho de dónde uno trabaje. Si uno trabaja en zonas del mundo donde
la posibilidad de darle fórmula a los bebés en vez de leche materna si la madre tiene el virus de insuficiencia adquirida. Bueno, eso está bien. Se discutió mucho en los foros de salud pública qué hacer en África, por ejemplo, donde el HIV es fenomenal, cómo ataca a la gran mayoría de la población, y no darles leche de madre a estos bebés implicaba malnutrición, entonces hay que balancear la posibilidad contra otra. Pero de nuevo, las contraindicaciones se cuentan con los dedos de una mano. Retrovirus, sea VIH o el HTLV 1 y 2, en algunos casos hepatitis, tuberculosis, herpes, brucelosis, galactosemia, deficiencia primaria de lactasa, y el citomegalovirus sería otra posibilidad. El citomegalovirus se transmite a través de la leche materna. Si la leche está procesada, si la leche está congelada, con eso se mueren los glóbulos blancos, que son los que transmiten el citomegalovirus, entonces la posibilidad es menor. De nuevo, dependiendo del medio en el que uno esté trabajando, el citomegalovirus se puede llegar a tratar, y si la posibilidad es malnutrición o un tratamiento, bueno, yo diría mejor darle de comer al bebé. Sergio, y se me ocurre así dentro de lo que dijiste en esto, pensando en el mejor escenario, ¿no? En estas madres que pueden tener VIH y que te puedan plantear en un servicio con la madre muy bien cuidada, muy bien tratada y con una carga viral cero, que hoy es posible tranquilamente, o Totalmente, sea, bien exacto. controlada. Sí, En ese caso, si ella planteara el requerimiento de dar su leche. yo le diría que totalmente. En este momento hay esquemas de tratamiento que son fantásticos para las madres comparado con los que teníamos en la década del 90 o a principios del 2000, donde era muy raro tener una carga viral muy baja, pero con cargas virales bajas, una madre que está bien tratada, yo diría que sí. Los bebés que nacen de madres con VIH positivo, automáticamente, por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo, están seguidos por la gente de infectología que se especializa en VIH, y le van a hacer una PCR a las 6 semanas al bebé. En el interín, yo creo que no tendría ningún problema en decir la madre que sí, excepto si tiene lesiones en el pezón y está sangrando, ahí tal vez me daría un poco más de temor. Pero la transmisión de VIH a través de la leche materna, los estudios más viejos era entre el 15 y el 30%, en este momento de tratamiento es alrededor del 1%, eh, mucho menor si la carga viral es menor. Entonces, si la madre realmente está bien tratada, mantiene sus drogas de tratamiento mientras está dando pecho, yo diría que sí. Bien. Siguiendo con un poco con el tema de leche materna, la pregunta sería, ¿cuándo podemos comenzar en recién nacidos prematuros? ¿Sí? Estamos hablando de prematuros por ahí menor de 32 semanas, con lo que sería estimulación trófica. Y si habría, pensando bien en lo que es la estimulación trófica, si habría alguna contraindicación, porque siempre en los neonatólogos, cuando estamos por ahí en las terapias, no porque tiene el ductus, no porque tiene un inotrópico, no porque tiene el catéter, no porque tiene no, todo, siempre es no, 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 no. Entonces digo, esto de estimulación trófica es el 10 mililitros por kilo cada 6 horas, para plantearlo así, casi lo mínimo para plantearlo. Podríamos decir cada 3, pero digo, para decir cada 6. Perfecto. Permitid que haga propaganda de lo que hicimos hace muchos años, que es el tercer consenso CIBEN de nutrición. Esto lo publicamos en el 2010, fue la reunión que hicimos en Cusco en el 2009, y ya en ese momento empezamos a hablar, y quiero aclarar dos cosas. Recién entró una pregunta en el chat que dice si pasteurizan la leche en el caso de enfermedades virales en la madre. La pasteurización no es tan fácil, pero sí, si se pasteuriza la leche, por supuesto que destruye las partículas virales y las bacterianas. Destruye muchas otras cosas también que vamos a hablar después de nuestra charla. Esto apareció hace un ratito. Déjame, antes de contestar la pregunta, hacer un poco de filosofía. Hablamos hace muchos años de
y lo pusimos en el consenso nuestro, este concepto de estimulación enteral trófica. En algún momento se llamó alimentación enteral mínima, porque, bueno, le damos un poquitito de leche y pensamos que estamos alimentando. Creo que estaba equivocado ese término y hace muchos años en CIBEN y muchas conferencias que dimos con vos también, eh, eh, estresamos la importancia de llamarlo apropiadamente y lo apropiado es estimulación enteral trófica, porque no estamos alimentando, pero sí estamos dando una sustancia que favorece muchísimas cosas, desde la coordinación de succión y deglución hasta eh, un sinfín de inmunoglobulinas y de proteínas y de soporte que van a favorecer la maduración del intestino. Ya cuando hicimos este consenso y lo mejoramos, lo corregimos y lo publicamos, en alguna medida editado, aumentado, corregido en el tomo 2 del libro de Cuidando al recién nacido a la manera de CIBEN. Y ahí hablamos bastante de esta estimulación enteral trófica. Y como decís vos, por definición, 10 a 15 mililitros por kilo, cada 3, cada 6 horas. No hay casi ninguna contraindicación para empezar esta estimulación enteral trófica, casi ninguna, en ningún caso, si el bebé pesa 500 gramos o si pesa 3 kilos. Nos equivocamos muchas veces en neonatología, en la década del 70, del 80, pensando que si no le damos de comer al bebé, porque, no sé, tenía hipoxia, tenía asfixia, estaba infectado, estaba con dopamina, tenía un ductus, que lo íbamos a proteger. Y nos dimos cuenta con el paso de los años que tristemente esa no era la decisión apropiada. Eh, Recordemos que este bebito, antes de nacer, era un feto, y como feto comía, deglutía, tragaba el líquido amniótico, y tragaba por ahí 120, 130, 150 mililitros por kilo por día de este líquido que también mejora en un sinfín de cosas la permeabilidad y las calidades o las cualidades, perdón, de las células del intestino, de la mucosa gastrointestinal. Entonces, lo que pensamos alimentar en realidad es mantener la alimentación. Bueno, no estamos alimentando, pero mantenemos la estimulación. Así que, ¿cuánto tiempo la mantenemos? Es algo que podemos negociar, si quieren. En el primer consenso, bueno, fue el tercer consenso, pero cuando hablamos en el consenso de nutrición, hablamos de recién nacido enfermo. En ese momento propusimos mantener esta estimulación trófica por 3 o 4 días y después empezar a aumentar. Hoy estamos cambiando los conceptos de cómo nutrimos a los bebés y proponemos aumentarla por ahí el segundo o el tercer día. Despacito. María Elena, en un segundo le contesto. Entonces, yo creo que lo ideal, en la medida que se pueda, en el ámbito en el que uno trabaja, es apenas nace el bebé, por supuesto, de menos de 32 semanas es más difícil, pero tratar de tener algún contacto piel a piel con la madre y darle el soporte que necesita esta mamá para empezar a sacarse leche, calostro, por supuesto, en las primeras 2 horas o 3 horas después del parto. Cuanto antes empieza, como esto es producción-demanda, cuanto antes empieza, antes va a tener el calostro, y el calostro lo podemos usar para estimulación enteral trófica, y muchos de nosotros lo estamos usando también para el cuidado de la mucosa oral. Darle 1 mililitro o medio mililitro con una jeringa, no con un hisopo de algodón, porque el hisopo de algodón absorbe el calostro, y cuidar la mucosa oral. Esto se absorbe, protege contra infecciones en la boca, protege contra infecciones en el tubo gastrointestinal. Así que creo que lo que antes equivocadamente pensábamos que, bueno, lo vamos a proteger porque estresar las mucosas y tratamos de que digiera, creo que nos equivocamos. En este momento sabemos que casi no tiene contraindicaciones. Es más,
en este momento, al menos en el capítulo que escribieron Christian Aiki y Marta Rogido en el tomo 2 de Cuidando al recién nacido a la manera de Sibén, ni siquiera estar con inotrópicos es una contraindicación para la estimulación. No estoy diciéndole denle de comer y aumenten todos los días, pero para la estimulación ni siquiera estando con inotrópicos. Si está en shock es distinto, si está en shock séptico es distinto, si está en shock cardiogénico eso es distinto, pero un bebé razonablemente estable para un bebito de 800, 900 o 1000 gramos, aún si necesita soporte ventilatorio, aún si necesita soporte inotrópico, yo creo que la estimulación enteral trófica es indicada. Sergio, como para que quede a lo mejor más claro todavía, porque creo que está clarísimo. Uno dice, yo tengo este recién nacido, le voy a poner 27 semanas, 700 gramos, por ahí, para poner un paciente, ¿no? Un recién nacido. Digo, y está con soporte respiratorio, y el ductus se abrió, y le indiqué porque me parecía que le hacía falta y había bajado una dopamina, y le voy a dar indometacina, ¿sí? Y está comiendo en una forma de decir, está con esta estimulación trófica con, pienso, 1 mililitro cada 3 horas, ¿sí? No la suspendemos. No. Con el concepto de que esto es estimulación enteral trófica, esto no es alimentación. No le estamos dando 60 mililitros por kilo de leche madre o fórmula o lo que fuere. Esto es simplemente para estimular la secreción hormonal del tubo gastrointestinal, que es fundamental, estimular la presencia de la lipasa que está en la leche de madre, que va a permitir que el bebé digiera mejor, que digiera las grasas, que las absorba, que no retenga y no tenga valores de bilirrubina mucho más altos, va a permitir avanzar la alimentación al momento que el bebé ya esté listo para comer, en serio. Así que aún con dopamina, aún si pesa 700 gramos. Bien. Yo, la próxima que iba ahí es una que están haciendo en el chat, pero te voy a dejar por lo que dijiste que contestes esto de que era pasteurización relámpago. Sí. La pasteurización relámpago yo supongo que se refiere al método Holter, que es el más habitual para pasteurización, 62 grados y medio, y después se enfría. Es lo más común, el método más común que se usa aquí. Sí, habitualmente la idea es que con ese método la leche es bastante segura y la mayoría de las probabilidades infecciosas se limita muchísimo con este tipo de pasteurización, por eso es el método más común. Supongo que ese es lo que se refiere esta doctora al método relámpago. Recuerden que la pasteurización cambia un poco la calidad de la leche y las características de la leche, destruye algunas de las proteínas, incluyendo algunas de las inmunoglobulinas, pero bueno, es lo que tenemos en este momento para la leche de donante. La pasteurización de la leche de la madre no está recomendada, excepto en circunstancias especiales, si uno considera que la madre puede tener una carga viral, por ejemplo, pero yo preferiría usar algo más seguro. Si la leche de la madre se considera infecciosa, no estoy seguro que la pasteurización a mí me deje tranquilo como para darle esa leche. En este momento muchos de nosotros tenemos acceso a leche de donante, que por supuesto se testean, y ¿cómo se llama? Es segura. Sí, Marisa Mariani, no hay ningún problema, de acuerdo a lo que dice la literatura, de mantener la estimulación enteral trófica, aun si el Doppler era patológico, aun si había flujo revertido, creo que se dice así, en los vasos umbilicales. No hay literatura que diga que, de nuevo, hablamos de estimulación enteral trófica, no estamos hablando de alimentación. Es más, probablemente dándole esta estimulación trófica se mejore la perfusión y la viabilidad de este tracto gastrointestinal, aun si el Doppler era anormal. Eso es algo que está bastante bien demostrado en este momento
De nuevo, entiendo que hace muchos años, cuando nos formamos algunos de nosotros, no alimentábamos a estos bebés pensando que había que proteger la mucosa gastrointestinal. Hoy sabemos que no darle esta estimulación trófica en realidad atrofia, disculpen el juego de palabras, pero atrofia la mucosa gastrointestinal y los resultados a mediano y largo plazo son peores. Adelante, Marcelo. Vamos a entrar en un terreno así de... Vamos a seguir estando en el mejor de los escenarios. Siempre vamos a buscar el mejor de los escenarios. Entonces, si en esta enteral trófica, si no tengo leche de la madre, pero estoy en un lugar donde tengo leche de banco, ¿sí? O sea, a ver, primero, si no tengo leche de la madre, ¿puedo empezar con enteral trófica, con leche para prematuro, leche de banco, con lo que sea? La recomendación es que sí, se puede empezar. Lo ideal es la leche de la madre, porque la leche de la madre es calostro, que tiene características distintas, tiene una composición en cuanto a proteínas, grasas y hidratos de carbono un poco distinta, tiene mucho más IgA, tiene mucho más lactoferrina, que son cosas que la leche de banco no tiene. La otra cosa que hay que recordar es que la leche de banco es una composición de donantes de distintos orígenes y de distintas edades gestacionales. Muchos de ellos es leche de bebés de término, no de prematuros, con lo cual la composición es distinta. Ahora, en una situación ideal, la madre tendría que poder darnos calostro en un día, en 2 días. Pero bueno, por ahí la mamá tuvo una cirugía plástica de las mamas. Yo tuve una mamá la semana pasada que me dijo, me hice cirugía, me puse una prótesis, y me arruinaron el tejido mamario, y entonces no puedo dar leche. Bueno, ok, este bebé estuvo con leche donante. Aún si es leche de donante, leche de banco, y es más de término, las características no son las mismas, yo diría que sí, es lo mejor que le podemos dar al bebé en estas circunstancias. Sergio, y pensando por ahí ya más en nutrición, ¿no? O sea, ya nos fuimos de lo que sería la estimulación trófica y estamos en nutrición. Creo que seguimos teniendo todo claro en que lo mejor es la leche de su propia madre, y la pregunta vendría para generalmente lo que todos nos gustaría tener y hacer es cuando entran a jugar, sería los fortificadores, ¿no? O sea, los fortificantes de la leche materna. ¿En qué momento? ¿Cuándo estoy en cuánta cantidad de leche materna? Mejor líquidos que en polvo, digo, o si tengo uno o el otro lo uso. Bueno, veo que es una pregunta muy sencilla de contestar muy brevemente. Déjame que cite una frase que escribió María del Carmen Fontal en el capítulo de nutrición enteral de recién nacido enfermo y prematuro, hablando de la práctica clínica de enfermería, pero creo que es importante entender que el objetivo de la nutrición enteral es ofrecer los nutrientes y calorías necesarias para un óptimo desarrollo y crecimiento del prematuro, que se asemeje al crecimiento intrauterino, con lo cual el aumento de peso tendría que ser unos 15 gramos por kilo por día, 10 a 15, para hacerlo fácil, nosotros hablamos de entre 20 y 30 gramos por día, si no tenemos que hacer tantos cálculos. Entonces, empezamos la alimentación. En poner estimulación trófica, después empezamos con la alimentación, 20, 30, 40 días. Hace muchos años empezábamos a darle cosas cuando lograban alrededor de 100 mililitros por kilo por día. Y hace no tantos años de un crecimiento extrauterino. Y lamentablemente, depende de la ciudad que uno trabaja, pero en la que yo trabajé muchos años en Westchester, alrededor del 30 al 35% de los bebés de menos de 1 kilo, y alrededor del 20% de casa con retardo de crecimiento extrauterino. O sea, nacían en el no sé, 25 y centilo 5. Y veíamos en las curvas de crecimiento que no era una curva, era una recta, que seguía cruzando percentilos y se iban a la casa enfermos.
Entonces, bueno, empezamos a pensar qué hacer en estos bebés para que no tuvieran este retardo de crecimiento. Y empezamos a ensayar distintas cosas, incluyendo empezar a darle suplemento a la leche de madre un poco más temprano. Empezamos en los primeros estudios, yo participé en varios en los cuales estábamos estudiando suplemento con leche humana pasteurizada, y empezábamos a suplementar cuando el bebé toleraba 80 mililitros por kilo por día, con un poco de dudas. Después empezamos a suplementar a los 60 mililitros por kilo por día. Hoy en día, y esto es lo que escribió Marta en el capítulo de ella recomienda empezar a suplementar alrededor de los 40 mililitros por kilo por día. Puso un rango de 40 a 60. Muchos de nosotros empezamos a los 60. 40 probablemente esté bien, pero yo todavía soy un poquito más conservador. Pero creo que sin duda hay que empezar a suplementar antes. Como dijimos al principio, la leche materna es el mejor alimento para el bebé, pero no le da todo lo que necesita. Tristemente no tiene suficiente proteína para un bebé prematuro, no tiene suficientes grasas, no tiene suficiente hidrato de carbono y sobre todo no tiene suficiente calcio. Le da un montón de otras propiedades que son fantásticas, pero no le puede dar la nutrición apropiada y adecuada. Entonces yo sugeriría empezar el suplemento alrededor de 60 mililitros por kilo por día. Ahora, ¿con qué suplementamos? Esa es la cuestión. Porque yo trabajo en un medio en el cual podemos suplementar con leche humana pasteurizada. Es muy caro, pero funciona muy bien. Hemos hecho muchos estudios en los cuales los resultados son buenos. Si no existe leche pasteurizada, la segunda opción es leche de banco. Y en muchos de los países de Latinoamérica existen leches de banco, y eso es una posibilidad. Ahora, hagamos un poco de matemática. La leche de madre tiene alrededor de 20 calorías por onza. Traducido, 67 calorías por ciento, cada 100 mililitros. En realidad no son 20. Ahora que se está teniendo un poco mejor, son alrededor de 19 calorías por onza. Así que por ahí tiene 64, 65 calorías cada 100 mililitros. No solo las calorías no le alcanzan a este bebé, que necesita más o menos entre 100 y 120, algunos entre 130 y 140 calorías por kilo por día. Eso viene de muchos cálculos que podemos hacer en otro momento, pero si el bebé está enfermo o un postquirúrgico va a necesitar más calorías, va a necesitar más proteína. Y eso, aún si suplementamos la leche materna con leche de banco, no alcanza, porque al final, en promedio, las calorías son las mismas y la calidad de la leche que le estamos dando, proteína, hidrato de carbono y grasa, son las mismas. Entonces, ¿con qué suplementamos? Bueno, si tiene la posibilidad de leche pasteurizada que está concentrada y que nos va a permitir aumentarle las calorías a 22 o 24 calorías por onza o 75, 80 calorías por ciento, bueno, esa es una posibilidad. Si no tienen la posibilidad de este suplemento, ¿cuál es la otra? Una posibilidad es agregarle a la leche de madre leche en polvo, en una cantidad necesaria para suplir las calorías que necesitamos. Esta leche en polvo también le va a dar al bebé más calcio, no le va a dar tanto fósforo, y las proporciones no son las ideales, pero bueno, es mejor darle un poquitito más. ¿Cuál fórmula? Bueno, lo ideal, fórmula para prematuros. Nosotros publicamos en nuestro consenso de nutrición tablas de cuánto agregarle, cuántas cucharaditas agregarle cada 100 mililitros para darle más calorías al bebé y para poder suplementar esto. Y eso depende si usan fórmula de término o espero que tengan la posibilidad de fórmulas de pretérmino, con lo cual hay que agregarle menos, por supuesto. Lo ideal es aumentarle las calorías en la primera semana de vida, si se puede, y para el final de la segunda semana ya estar alimentándolo a este bebé con leche que le proporcione 80 calorías cada 100 mililitros.
no por las calorías solo, sino la proteína, hidratos de carbono, grasa, y etcétera. Lo ideal, siempre que se pueda, es poder suplementar la leche materna por todas las cosas extras que provee esta leche materna, incluyendo lactasa, incluyendo la posibilidad de digerir la grasa que va a venir junto con la leche y con lo que le agregamos de la fórmula, porque, bueno, la leche materna lo tiene, la fórmula no tiene esa cantidad. Sergio, y cuando ustedes en el mejor, o sea, a ver, nosotros, el escenario que ocurre en muchos lugares de Latinoamérica, casi que te diría que en parte es a veces que no tenemos ni siquiera fortificadores, ¿sí? En este momento, seguramente hay mucha gente de Argentina y la Argentina pasa a ser un país tan dispar, digo, que las oportunidades no son las mismas de acuerdo a la provincia donde uno vive. Pero digo, no me traen fortificadores líquidos y ahora me traen fortificadores en polvo. No, bueno, porque la mezcla, porque esto, porque las infecciones, por esto. No tengo otra cosa. ¿Lo puedo usar? ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? ¿Mejor de una forma u otra? Interesante. Por supuesto, uno tiene que adaptarse al medio en el que trabaja. Mi respuesta anterior, yo no hablé de fortificadores, hablé de fórmula directamente porque, sí, como no, estuvimos en varios lugares nosotros donde no había fortificadores. No en Argentina, en otros países de Latinoamérica. Entonces, por eso sí, dije fórmula. Hace algunos años estábamos dando conferencias con Augusto en Cuba, donde no había fortificadores tampoco, y lo que sugerimos no es lo ideal, pero bueno, darle alguna alimentación con la leche de madre pura y una o por ahí dos de la alimentación de ese día, dárselo con fórmula para prematuros, para poder darle el suplemento que si no el bebé no iba a tener. Lo ideal, si tenés fortificadores, es tener fortificadores líquidos, que son los que usamos nosotros. Por muchos años usamos fortificadores en polvo, después las compañías se dieron cuenta que podían ganar más dinero con fortificadores líquidos, se diluyen mejor, se pueden manejar mucho mejor. Los fortificadores líquidos los agrega en el medio en el que yo trabajo la enfermera, los que son en polvo los tiene que agregar una auxiliar de la nutricionista, dietista, con lo cual se encarece el costo y no es tan fácil. Y lo malo de los fortificadores en polvo es que no se diluyen muy bien con la leche materna. Se diluyen mejor en la fórmula lista para comer, pero las características físicas de la leche materna son distintas y el fortificador en polvo no se diluye muy bien, con lo cual hay que agitar cada tanto la botellita o la jeringa para que se mezcle bien y que el bebé reciba todo el suplemento que le estamos dando. Mientras hablaba apareció una pregunta si Nutramigen es mejor que las otras fórmulas de Abbott, bueno, Abbey o Mead Johnson. Nutramigen es una fórmula predigerida, no tiene nada que hacer en esta conversación de nutrición. Sí, se usan los bebés con intestino corto, postquirúrgico, etcétera, pero agregar Nutramigen, aparte que es carísima, no tiene sentido para la nutrición común. La proporción, recién entró una pregunta, la leí muy rápido, pero creo que, pues no tengo yo el chat abierto, perdón. La proporción es una cucharadita cada 100 mililitros de la fórmula, para agregar a la leche de madre para fortificarla. Espera que voy a ver si puedo. Ningún lugar para los hidrolizados, absolutamente ninguno. Para la alimentación trófica no hay ningún motivo de usar hidrolizados. Los hidrolizados sí sirven para bebés con intestino corto, para bebés que tienen gastrosquisis u otros problemas, pero no para alimentación trófica. Yo preferiría que esperen 12 horas y tener la leche de la madre. Estimular a la madre, ayudar a la madre para que pueda sacarse calostro y darle eso al bebé. Yo no usaría hidrolizados, el precio es ridículamente alto
y no tienen lugar en este momento. Nuestra recomendación, desde hace muchos años, el consenso de nutrición en Cusco fue hace, 12 años, en el 2009. En ese momento recomendamos empezar la estimulación enteral trófica en los primeros 3 a 4 días de vida. Éramos conservadores, tampoco era fácil. En ese momento, claro, no parece que es el siglo pasado, pero insistir que la gente empezara a darle de comer a los bebés temprano no era tan fácil, no era tan fácil. Así que por eso dijimos, bueno, empezar no más tarde los 3 o 4 días y después ir aumentando. Hoy creo que todos intentamos al menos empezar en las primeras 6 a 12 horas de vida. No siempre se consigue. Yo ahora estoy cubriendo un hospital, es un nivel 3 en la capital del estado de Nueva York, donde hay muchísima educación para que la mamá apenas tiene su bebé, inmediatamente alguien le está ayudando para que se empiece a sacar la leche. No importa si es un bebé prematuro o un bebé de término. Y en el primer día de vida, y casi garantizado para el segundo día de vida, aún bebés prematuros, ya tenemos calostro de la mamá, porque bueno, tienen mucho soporte por la filosofía que tiene ese lugar, pero creo que es algo que es fácil, es barato, es lo mejor que le podemos dar a los bebés, así que todos tenemos que trabajar para eso. Cuando habla de mezclar leche no se refiere al mismo recipiente. No sé, Karina, ¿a qué se refiere con el mismo recipiente? Nosotros no hacemos 1 litro de leche y después la vamos dando cada vez. Cuando estamos dándole estos suplementos, depende del suplemento que hagamos. Si le estamos agregando polvo, la agregamos en la mamadera que se prepara para darle a ese bebé en ese momento, o en la jeringa. Si le damos el suplemento de Prolacta, del cual ya hablamos varias veces, que es esta leche pasteurizada, comercialmente disponible en Estados Unidos, dentro de poco en México, y espero que de a poco esté más disponible en Latinoamérica, por una cuestión de utilización, preparamos las mamaderas o los biberones o las jeringas que necesitamos para varias horas, para no perder el producto, porque una vez que se abre y se descongela hay que usarlo. Entonces ahí sí. No se diluye muy bien, Prolacta sí. Los fortificadores líquidos sí se diluyen bien. Ninfa, si no tiene cuidado, sí quedan grumos. Ese es el problema de los fortificadores en polvo, pero bueno, como dice Marcelo, no tengo más fortificador líquido. ¿Qué hago? Bueno, en inglés es the less of two evils, lo menos malo. Vale. Si lo único que tengo es fortificador en polvo, y bueno, le doy fortificador en polvo. No sé, si no tiene un ventilador de alta frecuencia, espero que sepa manejar bien un ventilador convencional. Entonces, bueno, hagamos eso. Sergio, y olvidémonos de la gastroquisis, olvidémonos del intestino corto, olvidémonos de todos estos chicos en los cuales uno poder pensar en la utilización de hidrolizados, ¿sí? Vamos a la práctica clínica. Enterocolitis necrotizante, grado, estadio, no le voy a poner 1 porque queda muy leve, ni le voy a poner 3. 2A, vamos a poner un 2A, ¿no? 2,5, dale. 2,5, para decirlo así, ¿no? Entonces, no requirió cirugía, ¿sí? Se trató médicamente, con antibióticos, todo, se suspendió la alimentación cierta cantidad de días, y después la realimentación de este niño es que empezamos siempre teniendo leche materna, y no porque se distiende mucho, y no porque deja residuo, y no porque esto, y no porque, bueno, como te decía recién, siempre y no. Y entonces ahí viene, bueno, demos un hidrolizado. Demos Neocate, o sea, más bien hidrolizado, o sea, proteínas, sería base de proteínas directamente. ¿Tiene algún, a ver, creo que debemos estar de acuerdo que tiene que haber algún prematuro de estos que no tolere,
la leche de la propia madre? O sea, porque no en medicina no todo, todo es 100%, para decirlo así, ¿no? Pero, digo, ¿tiene algún concepto de utilización estos hidrolizados? Estamos pensando que ese intestino seguramente está algo dañado, pero que con leche materna se debería recuperar, ¿no? Como respuesta general, yo diría que sí. Yo insistiría en la leche materna, no en los hidrolizados. Ahora, es medicina, es un arte. La leche materna no son todas iguales. Las propiedades de la leche materna no son todas iguales. La dieta de las madres no son todas iguales. El gusto de la leche no son todos iguales. La medicación de la madre no son solo las mismas. Y todos hemos visto en nuestra práctica clínica que a veces le damos leche de la madre y el bebé no lo tolera, se distiende, por el motivo que fuera, por la dieta de la madre, por la medicación de la madre, por un sinfín de razones. Bueno, en esos bebés yo creo que es justo y apropiado intentar con leches semielementales. A veces con un licuado de aminoácidos, básicamente, como sería Neocage. Pero Claro. yo trataría de cambiar cuanto antes se pueda a la leche de la madre. Tocaste así medio de costado que este bebé tiene residuo. Bueno, podemos pasar la próxima media hora negociando si hay que medir el residuo o no. Y la respuesta rápida es no, pero entiendo que clínicamente un bebé posquirúrgico hay que tener cuidado y hay que medirle la circunferencia abdominal y hay que revisarlo clínicamente, estar seguro que esté bien, no directamente a la de comer y decir, no, a mí me dijeron, yo escuché una conferencia donde el doctor Cardetti y dijo que no hay que medir el residuo. Nunca, jamás. Y no, eso no es cierto, porque los bebés son todos distintos. Así que, pero de nuevo, lo ideal, y es lo que nos hizo así la naturaleza, es darle leche de madre. El bebé no es ¿cómo se llama? Un ternero. Entonces, la proteína de la vaca no es la ideal. Les recuerdo que todas las fórmulas tienen proteína de vaca, están basadas en eso. Sí, tratan de simular lo más que pueden las propiedades bastante de la leche materna. Por supuesto, no le pueden dar inmunoglobulinas, no le pueden dar lactoferrina, porque no se puede dar bien en la fórmula. Tiene vitaminas, tiene minerales, pero la base proteica es proteína de vaca. Entonces, aún si la cortan en 5.000 pedacitos y le están dando aminoácidos esenciales, son en base a proteína de vaca. La proteína de prolacta es leche materna, con lo cual tiene la misma proporción y las mismas características de leche materna. Todo igual. Uno no se preocupa de la cantidad de caseína que tiene o no tiene, porque es la leche materna. Así que yo insistiría, en la medida de lo posible, leche materna. Pero bueno, si la madre está, no sé, 5 días después del parto porque tenía hipertensión gravísima, todavía está con sulfato de magnesio y no puede producir leche, o está con drogas que no le podemos permitir darle esa leche al bebé, o tiene sangrado, o tiene algún otro tipo de contraindicación, bueno, ok. Ese bebé, evidentemente, no. Es raro porque la mayoría de estos bebés prematuros no desarrollan enterocolitis necrotizante hasta la segunda, tercera, por ahí cuarta semana de vida. Para ese momento la madre ya tendría que tener una buena cantidad de leche. Pero de nuevo, como dijiste vos, esto no es blanco o negro. Tenemos que elegir qué es lo más ideal, pero como una cuestión de principio, lo ideal generalmente es la leche materna. Pensando que ya llevamos 45 minutos que nació el bebé y estamos con la leche materna, bueno, tenemos que pasar a alguna pregunta por supuesto, está claro que esta estimulación trófica requiere en la mayoría de casi todo de estos recién nacidos muy prematuros, nutrición parenteral, ¿no? Y hay algunas preguntas que ya están haciendo, pero voy a decir, bueno, ¿cuándo inicio y cómo inicio?
estoy en el primer día de este niño, ¿sí? Y como siempre, estamos en el mejor escenario, siempre empezamos por el mejor escenario, en el cual tenemos todo disponibilidad. ¿Cómo inicio? ¿Sí? Y sería cuándo y cómo el inicio de esta nutrición parenteral. Si uno ya tiene el concepto de que este bebé no se va a poder alimentar, digamos un bebé con gastrosquisis, con atrofia esofágica, con alguna malformación que no nos va a permitir darle alimentación enteral o estimulación enteral trófica, y este bebé va a necesitar alimentación parenteral, hay que empezar en el día 1. Si lo llaman 1 cuando nace el bebé o lo llaman 0, depende de los lugares. Pero el día de nacimiento, el número que elijan. Nosotros usamos, y yo sé que muchos lugares tienen lo que se llama Vanilla TPN acá, la alimentación parenteral, que viene en una bolsita, que tiene varios meses de vida útil en el estante, y que uno cuando interna al bebé, una vez que le pone las líneas umbilicales o un PEC line, lo que sea, puede directamente darle esto. Esto le va a proveer dextrosa al 10%, le va a proveer 2 gramos por kilo de día de proteína. El primer día nosotros, a veces, dependiendo la hora del día, porque es bastante complicado tenerlo, le podemos dar intralípidos también, pero lo importante es darle agua, azúcar y proteínas. Y eso lo hacemos apenas nace. En muchos de los lugares donde yo trabajo y he trabajado, la hora en la cual la farmacia cierra para recibir las órdenes de alimentación parenteral depende entre las 12 y la 1. Entonces, bueno, si el bebé nace después, le damos esta alimentación parenteral estándar, viene del estante, sirve para todos los bebés. Cuanto antes empieza, mejor. Recordemos que este bebé hasta, no sé, 3 horas, bueno, 3 horas, hasta antes de nacer, y en este momento, digamos, el bebé tiene 3 o 4 horas hasta que lo estabilizamos, no sé, se intubó o no se intubó, le dimos surfactante o no, le pusimos vías o no, decidimos qué otras órdenes necesitaba. Hasta hace unas horas este bebé tenía un flujo continuo de proteínas que le iban llegando. Entonces ahora está en déficit. No es que si no le damos el primer día va a terminar con retardo de crecimiento extrauterino, pero está en déficit, y cuanto más tiempo esperamos antes de reponerle las proteínas, no va a poder reconstruirse, no va a poder crecer, no va a poder adaptarse a todas las cosas que tiene que hacer una vez que ya no es más un feto y ahora es un neonato. Así que cuanto antes se pueda, mejor. Bien, y como nosotros, voy a empezar por las proteínas, ¿sí? Si bien no nos solemos pelear mucho los neonatólogos en sí, ahora está la discusión de nos peleamos por medio gramo, ¿viste? O sea, máximo 3,5, no, el máximo 4, no. O sea, estamos ahí peleándonos por medio gramo de qué es. O sea, si realmente sabemos qué es lo mejor, o sea, si realmente ese medio gramo, estamos hablando de que cuando estamos hablando, yo calculo que de 4 gramos de proteína y todo lo lípido y la mayor carga de glucosa y todo, estamos ante un escenario en el cual no hemos podido avanzar nada con la enteral. Creo que estamos ahí, porque si hemos podido avanzar con la enteral, no nos estaríamos peleando, me parece, por medio gramo. Entonces, esto de ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta cuánto llegamos, no? La alimentación estándar provee, dependiendo de cuál uno usa, entre 2 y 3 gramos por kilo por día. Esta alimentación parenteral estándar, que viene en una bolsita que uno tiene en el estante. Si uno tiene que escribir para la farmacia, yo diría 10% de dextrosa. Para empezar, entre 2,5, 3 o hasta 3,5 de aminoácidos. Lo ideal, por lo que recibe el feto, es llegar a 4 gramos por kilo por día. Hace varios años se hizo un estudio donde le daban 4,5 gramos por día de proteína solo por una semana y no tuvo complicaciones.
hace muchos, muchos años, el doctor Alan Lucas, que habló muchas veces para conferencias de CIBEN, y que muchas veces yo lo cité en estas conferencias de nutrición, hizo un estudio donde las características eran distintas de la alimentación parenteral en ese momento. Esto era la década del 70, donde recién se estaba prestando atención a la nutrición, y los bebés que recibían demasiada proteína, entre comillas, demasiada, tenían acidosis metabólica. No podían tolerar bien la cantidad de proteína, tenían un aumento desmedido de la urea, del nitrógeno, no podían manejarla bien. Era otra proteína que se usaba, así que los resultados tal vez no sean tan válidos, pero en este momento, hoy, en los últimos años, sabemos que hasta 4 gramos por kilo por día de proteína está bien tolerado cuando el bebé está con alimentación parenteral exclusiva, porque como dijiste vos, esto habitualmente es una combinación entre parenteral y enteral. Entonces, lo que uno trata de hacer es aumentar la alimentación enteral. ¿Hasta qué momento se mantiene la parenteral? Eso todavía se está negociando. Algunos suspenden, muchos suspendemos los lípidos cuando el bebé tolera alrededor de entre 80 y 100 mililitros por kilo por día de alimentación enteral. Le damos el resto, no sé, si queremos darle 150 mililitros por kilo por día de alimentación parenteral, pero sin los intralípidos. Una vez que tolera la cantidad apropiada de alimentación enteral, apropiada en calorías, en proteína, etcétera, etcétera, ahí paramos la parenteral. No hace falta mantener la parenteral mágicamente para siempre. Recuerden que la parenteral se asocia con vías centrales, con lo cual se asocia con la hospitalización más prolongada, con la probabilidad de infecciones. Los lípidos también se pueden asociar con probabilidad de infecciones. Antes que nos olvidemos, recuerden que se usan los intralípidos al 20%, no al 10% como usábamos en algún momento, porque era lo único que había. Ahora sabemos que eso tiene complicaciones. Pero de nuevo, esto es algo que se sigue avanzando, se sigue moviendo, no es algo que mantenemos lo mismo por los próximos 20 años. Cuanto más sabemos, más aprendemos sobre la nutrición de este bebé, mejor podemos seguir la alimentación y podemos graduar cuánto se tolera. Contestando las preguntas, nuestra recomendación fue, por muchos años, sigue siendo hoy, la alimentación en bolo, no la alimentación continua. Casi nunca, a veces sí, por supuesto hace falta, pero casi nunca la alimentación transpilórica, la alimentación sea naso u orogástrica, por bolo es mejor tolerada, estimula más la secreción hormonal del intestino, con lo cual es mejor. Así que, ¿con qué aporte se retira la parenteral? Yo les diría mínimo 120 mililitros por kilo por día, preferentemente un poco más de tolerar alimentación enteral con la fórmula adecuada. No existe un peso mínimo ideal. Una vez que podemos darle la alimentación enteral apropiada a ese bebé, no necesita más parenteral. La parenteral es un suplemento, es algo que está dándole a este bebé lo que no le podemos dar por la vía enteral, que necesita, porque necesita crecer, necesita mejorarse, necesita multiplicar las células, necesita proteger sus células, y muchos de estos beneficios vienen, no exclusivamente, pero vienen más de la alimentación enteral. Sí. Sergio, ¿y ustedes durante la nutrición parenteral, ¿sí? los lípidos, van todos juntos o van por líneas separadas? Nosotros lo hacemos por líneas separadas. Acá no existe, en la gran mayoría de las unidades en Estados Unidos, no están las bolsas 3 en 1. En neonatología, en adultos sí, pero en neonatología la gran mayoría usa las bolsas separadas. Tenemos la dextrosa, proteína, vitaminas, etcétera, en una bolsa. Esa corre por 24 horas, y una bolsa o una jeringa, depende del volumen, de intralípidos, que depende de las unidades,
se inyectan por 16, 18 o 20 horas. La mayoría alrededor de las 20 horas, para dar suficiente tiempo para que se eliminen los triglicéridos. Bien. Yo, viendo un poco la hora, yo voy a hacer, antes de pasar, porque hay algunas más de la gente y que me parece que están muy buenas contestarlas, yo voy a pasar a 2 o 3 preguntas por ahí fuera de contexto y sobre todo, más que fuera de contexto, una que estoy totalmente seguro, casi que, y te dijimos, no es el 100%, pero en todas las unidades, en algún momento determinado, todos estos prematuros chiquititos tienen diagnóstico de reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo lo trato? O sea, tengo en algo, después te voy a preguntar con qué, por supuesto, pero digo, porque a ver, si yo estoy en el consultorio de pediatría, ¿no? Y viene un niño que vomita cada vez que toma un poco, crece bien, va, y todo cosas así, yo le digo a la madre, no se preocupe, aguántese el olor a vómito, somos todo mucho más fácil, ¿no? Ahora, acá, esto es que si vomitó un poquito y gozo y el reflujo, y la pregunta sería como doble, así, ¿qué cabida tienen los estudios que hacen habitualmente los gastroenterólogos? O sea, pHimetría, impedanciometría, ¿sí? Por un lado, ¿y qué cabida tiene el tratamiento que podemos considerar habitual, ¿no es cierto?, del reflujo. Perfecto. Para empezar, todos, el 100% de los bebés tienen reflujo. De los bebés prematuros, perdón, no lo determino. Todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque no solo tienen una coordinación de la succión y deglución que es deficiente, pero tienen el esfínter gastroesofágico que es incompetente. Es parte de ser prematuro. Inherente a ser prematuro viene el diagnóstico de reflujo, si queremos ponerle una etiqueta. Entonces, si entendemos que todos los bebés tienen reflujo, no puede ser que estemos tratando a todos los bebés, porque evidentemente es algo normal, entre comillas, digamos, es parte de ser prematuro. Y como decís vos, ¿por qué si este mismo bebé un mes más tarde va al consultorio del pediatra y la mamá dice, sí, escupe leche, le sale leche por la nariz cada vez que le doy de comer, pero el bebé está fenómeno, aumenta de peso, excepto que huele feo y la eutropa de la mamá huele feo, nada más, y lo dejamos tranquilo? ¿Por qué tenemos que hacer algo distinto a los bebés prematuros? No porque estén en la unidad de cuidados intensivos tendríamos que tratarlos distinto. Entonces, primero entender que es casi fisiológico. Es prematuro, no respira bien, no sabe coordinar cómo tragar y respirar, y tampoco puede vaciar el estómago muy fácil. Muy fácilmente el contenido sube. Esa es una. La otra, aún si tiene reflujo, la pHimetría casi no sirve, porque este reflujo no es ácido. Los bebés no pueden fabricar suficiente ácido como para tener, los bebés pretérmino, perdón, para tener una esofagitis por reflujo que tenemos los adultos, que tienen los bebés de término o los chicos. Entonces, de nuevo, hay que entender lo básico para poder interpretar qué tiene este bebé. Entonces, que tiene reflujo es normal. Que el reflujo no es ácido es normal también. De nuevo, en el 99.9% de los bebés. Si me vas a decir un bebé que acaba de tener una traqueostomía, bueno, ese bebé probablemente sí esté con antiácidos, porque si tiene algo de reflujo, aún si no es ácido, puede dañar y puede terminar con traqueomalacia, qué sé yo. Pero un bebé común, que hablábamos antes, de 700 gramos, que está en la unidad, Pancho, espero que panza abajo, porque ya no tiene vías umbilicales y está disfrutando la vida con un poco de música y la mamá le está leyendo un libro. Bueno, sí, algo de reflujo va a tener. Medirle cuánto le queda de residuo no sirve. Tratarle el reflujo es como pedirle al bebé que sea término, que empiece a caminar cuando todavía pesa 1 kilo. Entonces, no, yo no lo
no lo tomaría si el bebé en el resto de su cuerpito está andando bien, no tomaría eso como que es una enfermedad, el reflujo. Por supuesto, todos vamos a tener algún bebé que por el motivo que fuera, se vomita todo. Y no estoy diciendo un bebé que va a terminar con un problema quirúrgico, que va a tener estenosis pilórica. Pero bueno, alguno, por el motivo que fuera, no le gusta y cada vez que le damos de comer, vomita. Por ahí vomita porque la mamá comió algo distinto y el gusto de la leche es distinta, o no sé, bueno, está bien. Pero si vomita continuamente, ok, ahí ya tenemos un problema y no es tan fácil. Pero el reflujo común, normal, habitual, yo no le daría mucha importancia. La mayoría de las veces no lo tratamos. Y esto, de nuevo, es algo que aprendimos con el paso de los años. Si ustedes eran residentes hace, yo qué sé, 15 años, el 90% de los bebés en la unidad estaban tratados con Zantac, con antiácidos. Y después, hace unos, a ver si hace 15 años, hace unos 12, 13 años, descubrimos que tristemente muchos de estos bebés que estaban con antiácidos como profilaxis por el reflujo, le cambiamos el microbioma y terminaron con enterocolitis necrotizante. Entonces, bueno, aprendimos de los errores, como muchas otras veces, y dijimos, no, mejor no tratamos más con antiácidos, porque estamos viendo mucho más enterocolitis que lo que veíamos antes. Y esto fue antes de entender estos conceptos complejísimos del microbioma y cómo funciona lo que hacemos o lo que no le hacemos al bebé, y lo que significa disbiosis y microbiota y un montón de conceptos que ahora entendemos mejor y que por eso no hay que cambiar con lo que vino el bebé. Y el bebé vino así. Y bueno, es inherente a ser prematuro. Así que en primera instancia, creo que estamos de acuerdo, no tratamos. Ahora, sí, alguno va a necesitar tratamiento, y bueno, yo diría, en algunos casos antiácidos puede ser, en algunos casos espesar un poco la leche o la fórmula con cereal de arroz. En casi ningún caso eritromicina, en ningún caso cisapride. De nuevo, en alguna época, después que descubrimos que el Zantac era peligroso, apareció cisapride, que parecía lo mejor del mundo porque aumentaba el vaciado gástrico. Claro, nadie hizo estudios cardíacos en ese momento y después descubrimos que no era lo ideal porque generaba trastornos serios en algunos bebés, inclusive algunas muertes, tristemente. Entonces, cisapride no, Zantac no. Eritromicina, a los cirujanos les gusta, yo no sé por qué, pero así como el chiste de Augusto de por qué los médicos dan diuréticos porque le gusta ver pis, y bueno, si al cirujano le gusta la eritromicina, yo le diría que la tome él, porque tiene complicaciones. Es cierto que la eritromicina, y los que hemos tomado eritromicina sabemos que acelera el tránsito gastrointestinal generosamente, digamos. Pero, y de nuevo, sí, yo la he usado en algunos bebés con postquirúrgicos complicados, en los cuales no podíamos alimentar y no había otra medicación, y con eso aceleramos un poquito el tránsito del estómago hacia el intestino. Pero de nuevo, es un balance muy delicado, porque los trastornos de dar este tipo de antibióticos en el microbioma van a tener consecuencias a lo largo de la vida de este bebé. Entonces no podemos pensar que hoy porque estoy de guardia se lo doy, así no me despiertan a las 3 de la mañana porque el bebé no tolera o porque vomitó una vez. Pero ¿qué va a pasar con este bebé cuando sea adolescente, cuando sea un adulto joven? ¿Cuántas de las cosas que le estamos haciendo hoy van a cambiar? Y un bebé que por ahí no tenía en su genoma tener problemas va a terminar con artritis reumatoidea, o va a terminar con asma, o va a terminar con otros problemas serios por las cosas que le hacemos, y que, bueno, por suerte, seguimos el desarrollo de estos bebés y seguimos viendo qué ocurre cuando
los oligosacáridos de la leche humana no les llegan al bebé o no los puede absorber. Y seguimos entendiendo que algunas de estas cosas que existen en la leche humana tienen un motivo por el cual están. Hasta hace muy pocos años estos conceptos no se conocían y cosas que pensábamos que eran inertes, no sabíamos para qué estaban, pero bueno, estaban ahí y ahora estamos descubriendo que tienen algunas cosas importantes. Estamos descubriendo que los bebés que se trataban, como muchos años tratamos bebés con sospecha de sepsis, todos los tratamos con antibióticos, pensando, y bueno, total, ¿qué le va a hacer? 2 días, 7 días de antibióticos. Bueno, hicimos un consenso de sospecha de sepsis, donde muy claramente explicamos que tiene complicaciones esto de tratarlo. Y bueno, creo que hay que dar la vuelta y meter todo junto. Esto de no es tan gratis, esto de tratar un síntoma que no es un problema para el bebé. La otra que tenía en realidad era un poco la de eritromicina, que me la acabas de contestar, y yo la última que voy a hacer, y después voy a pasar un poco a las que ha hecho la gente, es, usamos por muchísimos años, ¿sí?, esto de los triglicéridos de cadena media, tipo aceites, ¿sí?, acá TCM, y también sacarosas y cosas, porque veíamos que cuando íbamos a pesar el recién nacido al otro día y la madre estaba ahí haciendo fuerza con la balanza nos decía 3 gramos. Y entonces la única forma que nos tranquilizábamos era esa, ¿no? Era un poco, bueno, aceites, esto, le ponemos y le vamos dando más grasa. Más que opinión, o sea, creo que en la mayoría de los lados lo hemos dejado de utilizar y quería saber qué nos podés decir vos. Es cierto que buscábamos un resultado sin entender muy bien lo que hacíamos. El resultado era el bebé está ganando más peso. Exacto. Hoy sabemos, por estudios muy, muy complejos de nutrición básica, que el bebé gana peso, pero gana peso en grasa, no en músculo, no en neuronas. Entonces, sí, gana peso, pero después terminan siendo gordos y cambiamos la manera del metabolismo. Entonces, no es lo adecuado, no es lo ideal. Creo que el bebé tiene que crecer, sin duda. Y si el bebé no crece, tenemos que entender por qué no crece. Por ahí no le estamos dando la cantidad de calorías que necesita, o la cantidad de proteína, o lo que hablamos mucho en los consensos de nutrición y en los capítulos de nutrición, no le estamos dando suficiente sodio. Y si no tiene sodio, no puede crecer. Por ahí le damos MCT, TCM, sin entender que no se absorbe bien, porque los bebés no tienen cantidad suficiente de lipasa. Y si no le estamos dando a la leche de madre, que tiene lipasa, o si le estamos dando leche de banco, que estuvo pasteurizada, con la cual la lipasa no está tan bien mantenida, no va a poder absorber estas grasas. Entonces, por ahí terminamos con un síndrome de mala absorción. Y no solo no absorbe las grasas, sino no va a absorber las vitaminas liposolubles. Entonces hay que tener cuidado. Es cierto que buscamos resultados y estamos mirando, no sé si con una lupa o con un telescopio, pero estamos mirando un pedacito muy chiquito de la nutrición, que es el número de cuánto aumentó este bebé. Pero realmente no le dimos muchos beneficios. Con lo que tenemos hoy disponible, creo que es mejor darle leche y suplementar la leche con fortificadores o aún con fórmula, en vez de seguir agregándole triglicéridos de cadena mediana. En una época era aceite de oliva, cuando no teníamos otra cosa. Después descubrimos que eso no era lo ideal. Ahora, existe un escalón más alto. Aquí tenemos la posibilidad de que cuando le estamos dando de comer, y si no le podemos dar suficiente cantidad de proteínas por la fórmula que le estamos dando o porque suplementamos la leche materna, pero no alcanza con la cantidad de proteínas, un número mágico que decidimos darle, le podemos dar proteína líquida, suplemento de proteína líquida, que no existe en muchos lugares. Pero bueno, esa es una de las ventajas de
la ciencia está avanzando y conocemos más. Pero ojo con perseguir un resultado simplemente que la mamá esté cómoda porque hoy aumentó 5 gramos. Hace más o menos un mes yo estaba manejando un par de gemelos que pesaban alrededor de 900 gramos y no aumentaban, y la madre estaba desesperada porque decía, pero será mi leche la que no le sirve, estoy haciendo algo mal, estoy comiendo algo mal, estaba deprimida. Y yo volví a las bases. No, la leche de usted está perfecta, le estamos fortificando. Lo que pasa es que su bebé está razonablemente hiponatrémico. Entonces, bueno, empezamos suplemento y con la misma leche, la misma cantidad, la misma proporción, el bebé empezó a aumentar. Bueno, es parte de lo que tenemos que ver. El bebé no es solamente un cerebro, un pulmón, un páncreas, un pedacito de intestino, viene todo junto, entonces hay que entender cómo funciona a distintos niveles. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos disponible, yo diría que darle suplemento de triglicéridos de cadena mediana o agregarle otras cosas mágicas a la leche o a la fórmula no es lo adecuado. Creo que podemos darle cantidad suficiente y proporcional, porque ojo, sabemos que más o menos la proteína tendría que dar alrededor del 15% de calorías, las grasas el 35%, hidrato de carbono el 50%, más o menos. Y entonces si empezamos a alterar la fórmula en esa licuadora que estamos haciendo, nos podemos equivocar, porque podemos dar demasiado de algo y muy poco de algo, de otro algo. Bueno, no sé, doctora Mencio, si tiene alguna pregunta que pueda hacer del chat. Creo que un poco había una que me acordé que había hecho, pero después la hago si la doctora no la hace. Justo esto de las proporciones, ¿no? Porque alguien había puesto, me parece, algo de una carga de glucosa de llegar a 14 o 15, no sé, esa pregunta, Mónica. Hola, ¿cómo están? Un placer, doctor Golombek, escucharlo. Gracias, Moni. Muy claro todo. Quedaron muy pocas preguntas porque en general se fue respondiendo todo lo del chat. Una de ellas, si volvemos a nutrición enteral, que Liber Flores nos pregunta si en las transfusiones se suspende la nutrición enteral y lo mismo si durante la administración de indometacina. Dame un segundo porque esa es una respuesta más complicada. Déjame decirle a María Belén Godoy que tiene toda la razón, que decirle a una mamá que tu bebé no tolera tu leche tendría que estar prohibido en cualquier unidad de cuidados intensivos neonatales. Sin duda que dejan huellas profundas en su psiquismo, es una vergüenza que uno ataque a la madre diciéndole eso, porque es como decirle a la mamá, estás haciendo algo mal, cuando ella está haciendo lo mejor que puede. Así que espero que eso no es algo que ninguno de ustedes se lo diga a la mamá. Me parece que es algo terrible. Ahora, a las respuestas de las preguntas. Nosotros discutimos mucho y llegamos a un acuerdo por consenso de que si el bebé está siendo tratado por un ductus hemodinámicamente significativo, no le aumentamos en el tiempo en que lo estamos tratando, no le aumentamos la cantidad de alimentación enteral que le estamos dando. Con indometacina, seguro, con ibuprofeno, probablemente, con acetaminofeno, no tengo idea, porque no hay datos para decirles eso. Pero si el bebé tiene un ductus significativamente complicando la perfusión intestinal, yo mantendría una estimulación enteral trófica. Si el bebé ya está alimentado, no le aumento la comida. Eso para el ductus. En cuanto a las transfusiones, mi grupo fue el primero hace muchos años que describió la asociación, y esto no es causa-efecto, sino es una asociación entre transfusión de glóbulos rojos y una enteritis fulminante. Yo estaba haciendo el pase con uno de los fellows y en una semana tuvimos 2 casos muy terribles, muy tristes, de 2 bebés prematuros que estaban en engorde, que estaban a punto de irse a la casa y que los transfundimos porque no nos gustaba el número del hematocrito, era bajo, por lo menos para nosotros era bajo. Los transfundimos y tuvieron
en las primeras 24 o 48 horas, inmediatamente después de la transfusión, una enterocolitis fulminante y fallecieron. Entonces empezamos a revisar la literatura y resultó que algunos lo habían visto, nadie lo había reportado en una serie. Bueno, lo reportamos primero, después otra gente hizo más estudios, todavía está discutido. Yo todavía hoy, en un bebé que tiene una anemia que es sintomática, yo tiendo a no darle una alimentación antes de la transfusión, después se transfunde, una alimentación después, y recién después vuelvo a empezar la alimentación con lo mismo que estaba recibiendo antes. No empiezo a 10 por kilo, a 20 por kilo, empiezo con lo mismo. Será que creo en mis datos, pero creo que no sabemos todavía, en algún momento espero que sí, porque estamos empezando a entender un poco más el funcionamiento de la fisiología, viendo, por ejemplo, cómo es la perfusión del intestino con NIRS. Bueno, por ahí podamos entender un poco mejor qué bebé puede y qué bebé no puede tolerar mantener su alimentación cuando estamos transfundiendo. Es interesante ver cómo cambia el flujo en el intestino. Hace muchos años, casi 25 años, cuando estaba en Stony Brook, lo hicimos con otro sistema, porque NIRS en ese momento no existía. Medimos el pH en la mucosa gástrica para ver qué es lo que ocurría cuando damos una transfusión de comer a los bebés. Yo todavía paro, están de acuerdo, hay gente que ha publicado en centros muy grandes con series mucho mayores a la que vemos nosotros, en el estilo Cochrane, donde no recomiendan como cosa general hacerlo. Pero recuerden que cuando uno transfunde, no se transfunde simplemente por número. Espero que no transfunda por número, transfunden porque ven que el bebé tiene algo de síntomas, o no tolera la alimentación, o no cree, o ahora tiene dificultad respiratoria, está taquicárdico, bueno, lo que fuere. Y en esos bebés yo todavía tengo un poco de temor de mantener, que está mostrando que algo en algún lugar del cuerpo no está bien transfundido, y es un poco peligroso. Bien. Después, con respecto a nutrición parenteral, si queda alguna pregunta, lo que podemos hacer después es mandar las respuestas por mail o publicar las respuestas por ahí por la página de EPA, quizás puede ser una opción, porque si no, no vamos a poder terminar. Sí. Y con respecto a nutrición parenteral, por ahí hago las dos preguntas un poco en una, Sergio. Una era, sí, la pregunta era saber si teníamos que aumentar los aportes de flujo de glucosa entre 10 y 14 para aumentar de esa forma el aporte calórico. Y la otra pregunta era si era recomendable, sobre todo en pacientes quirúrgicos, el uso de la nutrición parenteral ciclada o intermitente. Por muchos años empiezo con la segunda, hicimos la alimentación ciclada pensando que lo que arruinaba o dañaba el hígado era la proteína y el flujo continuo de proteína. Ahora sabemos que no es solo la proteína, que también es el azúcar, bueno, la dextrosa. Entonces, el ciclado muy raramente proporciona los beneficios que pensábamos en algún momento. Les aclaro, yo lo hice por muchos años, pensando que si ciclamos 12 horas o 18 horas con la alimentación parenteral y 6 horas solamente con suero dextrosado, íbamos a mejorar. Para nuestra sorpresa, no mejoraban mucho los bebés. Y bueno, ahora sabemos que por ahí no mejoran porque el flujo continuo aún de glucosa, flujo alto de glucosa, también en alguna medida puede seguir dañando el hígado. Entonces, nosotros no ciclamos en este momento. No sé ustedes, Marcelo, si ciclan la parenteral. No. Cambiamos también porque, bueno, entendimos un poco más la fisiología, casi en bolo, empezamos a darlo en 18, en algunos lugares lo hacen 24 horas,
24 no te da ningún recreo y tampoco te posibilita que los triglicéridos puedan eliminarse más fácilmente. Así que sí aumentamos diariamente la proporción de glucosa. La carga. Flujo de glucosa a la carga. Sí. Eso, la carga, gracias. Glucosa el máximo que se pueda. Recuerden que si le estamos dando alimentación parenteral por vía periférica, además de dextrosa, dependiendo de la avena, pero sobre todo dependiendo de la enfermera, dextrosa al 11 o dextrosa al 12,5%. Científicamente pueden darle, personalmente depende de quién sea la enfermera, pero lo que tiene que prestar atención no es solo que la carga o el flujo de glucosa es 8, 9 o 11,2, es la osmolaridad total que permite dárselo por una vía periférica o por una vía central. La vía periférica le va a permitir hasta 700, por ahí 800 miliosmoles por litro, hasta ahí pueden, más que eso no se puede, más que eso tienen que hacerlo por vía central. Entonces sí aumentamos la cantidad de azúcar, no solo para darle más calorías, sino para proporcionalmente poder darle más azúcar, poder darle más proteína, que el balance entre las calorías que vienen de azúcar, de proteína y de grasa sea el apropiado, porque si lo mantenemos con muy poca carga o flujo de glucosa, no le podemos dar suficiente energía y suficiente cantidad de proteínas, por ejemplo, para lo que necesitan. Estamos ya casi llegando al final, pero tengo dos cortitas. Creo que la última que hizo Oliver Flores, creo que la manera de administrar la leche está claro que es por gavage y no por gastroclisis. Creo que eso gastroclisis es continuo. Continuo, sí. O sea, no, la recomendación nuestra es gavaje. Exacto. Algún bebé puede necesitar gastroclisis. O sí. En vez de dárselo en 15 minutos, por ahí necesita dárselo en 40 minutos. Bueno, las dos cortitas que tengo es, una que en algún momento hicieron ahí, que era sobre probióticos. Estudiar probióticos, que tuvo también mucho de moda, para decirlo así. Sí, sí. La otra que en una unidad tienen como, y creo que en muchas unidades, esto de tratamiento con domperidona o para el tema del tratamiento para el reflujo. Domperidona no, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Probióticos, yo te diría hoy no. Mañana tampoco. ¿Por qué? Porque sí tienen razón de ser. Prebióticos, probióticos, y hay cosas en la leche materna que se pueden considerar como probióticos. El problema más grande es cuál y en qué medida y en qué dosis. Hay distintos probióticos disponibles en el mercado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, los estudios que salen de Europa, que casi todos favorecen el uso de probióticos, usan una combinación de bacterias que en Estados Unidos no tenemos, por ejemplo, que no existen a nivel farmacéutico, ¿sí? A nivel de los centros de dietética y de nutrición, sí están, pero yo no le daría eso a los bebés. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de recomendación? Porque uno no puede generalizar diciendo, sí, todos los bebés tienen que tener probióticos. Hace muchos años hubo muchos comentarios, muchos que venían de Canadá, diciendo, ya demostramos que los probióticos sirven, ¿por qué la gente no los usa? Y bueno, la respuesta de este lado de la frontera era porque los probióticos que tienen disponibles ustedes, aprobados en Canadá, no son los mismos que tenemos en Estados Unidos. Y hemos probado con distintas combinaciones, en la unidad nuestra probamos con distintas combinaciones y algunas funcionaban y otras deterioraban al bebé. Entonces, yo diría que no. Acaba de salir, estamos en junio, creo que fue en mayo, en abril o mayo, la Academia Americana de Pediatría acaba de publicar las recomendaciones en contra
de probióticos en bebés prematuros. ¿Por qué? Por lo que les dije antes. No sabemos cuál necesita, en qué proporción, en qué dosis, a qué bebés. Puede ser que algunos específicamente mejoren con alguno o con otro. El problema mayor es no tener disponible un probiótico a nivel medicinal, si quieren, que nos dé garantía de que va a mejorar al bebé, que no lo va a deteriorar, que no va a generar mala absorción, que no va a dañar la mucosa, que no va a ocasionar un cambio en el microbioma, por ejemplo. Una de las cosas que funcionan muy bien cuando uno da leche de madre son estos oligosacáridos que hasta hace poco no tenemos idea para qué servían, y resulta que estos cambian la manera en que el cuerpo o las células del intestino leen las bacterias o cómo interaccionan con las bacterias. Entonces se necesita una proporción adecuada de estos oligosacáridos para que haya una interacción sana con estos bebés. Si un día nos despertamos y decimos le vamos a dar a todos Lactobacillus XB42, y yo creo que vamos a tener problemas. Y lo serio es que el problema no lo vamos a tener mañana. El problema por ahí lo vamos a tener en 5 años, cuando veamos que estos bebés tienen problemas distintos de los que habían tenido los bebés que tratábamos antes. Así que yo diría hoy, y yo sé que lo que dice la Academia Americana de Pediatría no es la Biblia, no es lo que todos tenemos que hacer, pero está bastante bien fundamentado la recomendación de no darle probióticos a todos los bebés prematuros. Entiendan, es una interpretación de la Academia Americana de Pediatría por la disponibilidad que tenemos nosotros aquí de probióticos. Bueno, Sergio, la verdad que ha sido un placer. Hemos tenido casi 140 participantes. Queda mucho y los recomiendo sobre todo a todos los miembros que puedan ingresar y tienen a disponibilidad el último consenso de nutrición de CIBEN en forma gratuita en la plataforma de EPA. La verdad que creo que nos hemos sacado un montón de dudas, sobre todo de la práctica clínica, ¿no? De algo que en general nos pasa día a día. Así que muchísimas gracias a todos. Sergio, seguimos en contacto. Esto lo vamos a poner en la plataforma rápidamente para todos y lo vamos a difundir para todos aquellos que no han podido participar. Así que muchas gracias. Sergio, te dejo para que te despidas de la gente. Y la verdad que un placer y muy, pero muy claro todo. Hay gente que prende sus videos y saluda, así que la verdad que un agradecimiento. Nos vemos. Gracias a todos, gracias por estar. Y si los que estaban acá en línea no son miembros, háganse miembros, así pueden acceder a la plataforma de EPA CIBEN para tener no solo estas conferencias, pero muchísimas cosas educativas que están ahí disponibles, libres y gratuitas. Gracias. ¿Okay? Gracias. Pásenla lindo. Sergio, gracias. Ojalá que